Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Juan Manuel Cabarcos, director de Brandon. Vamos a estar hablando acerca de la guía de identidad de marca para emprendedores, empresas y también corporaciones, así que ya lo recibo para más detalles. Muy buenos días y gracias por estar. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, comentanos un poquito, Juan Manuel, acerca de qué es esta guía de identidad de marca, a quiénes va dirigido y cómo surge. Bueno, como te comentaba antes, nosotros trabajamos desde el estudio, que es un estudio de diseño, hace unos 11 años creando marcas, y nos pasa que hemos trabajado en proyectos pequeños, medianos y grandes, y hay como siempre mucha curiosidad, mucha incertidumbre a la hora de empezar. Entonces lo que hicimos fue juntar cuáles son las 7 preguntas que todo emprendedor debería hacerse antes de arrancar, o que toda empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, debería hacerse antes de hacer un proceso que toca un patrimonio intangible, un valor que es súper importante, pero es como súper esquivo. O sea, a veces cuesta saber qué marcas o qué caminos de identidad son los que van a funcionar o no. Y también a veces cuesta saber cuánto invertir en esto. Entonces lo que tratamos de hacer es así ese ABC para empezar cualquier proceso. Es una lectura de 6 minutos, es como una guía básica tipo do it yourself, hágalo usted mismo. Entonces como que ahí también le pusimos links de interés, herramientas, referencias de inversión, referencias de tiempo, casos de ejemplo. Y más que nada hacerlo útil, o sea, como que creemos que hoy en día la comunicación y los procesos de marca tienen que ser útiles para la gente, ya no es más vender, sino es ayudar a que la gente pueda hacer sus procesos y ser útil, ¿no? Excelente. Bueno, ¿cuál es esa primera pregunta que siempre te llega a la gente, algún amigo? ¿Cuál es la pregunta base para arrancar cuando querés hacer algún emprendimiento? Y generalmente la primera pregunta que me hacen es ¿cómo hago? Y yo realmente retruco esa en ¿por qué vas a hacerlo? Okay. Generalmente el por qué voy a hacer un proceso de una marca, un proyecto, un evento, un lanzamiento, tiene que tener una razón, y esa razón de ser es la que va a ayudar a definir cómo se tiene que llamar, cómo se tiene que ver, para quién va a ser. Entonces el por qué, que vendría a ser esa razón de existir del proyecto, tiene que estar muy clara y tiene que ser honesta. Mucha gente vende el ser el mejor, y el ser mejor es una promesa, pero no es algo tan honesto. Tal vez que lo honesto es que soy el más cercano o soy el más confiable, y eso lo tengo que demostrar. Entonces lo primero es definir cuál es tu porqué del proyecto, de la marca, de la identidad, y tratar de sostener eso a través del tiempo. Muchas veces arrancamos como muy claro con el porqué y en el camino nos vamos olvidando un poco, ¿verdad? Y eso se nota y la gente lo entiende. Hay una frase que me gusta mucho que es las marcas no entienden a las personas, pero las personas sí entienden a las marcas, ¿no? Entonces las personas se dan cuenta cuando una marca está como pifiándole un poco. Ajá. Excelente. Bueno, tiene todo que ver, tiene que ver el nombre que elegimos, tiene que ver los colores que elegimos también en el eslogan. ¿Cómo se hace, digamos, eso? Bueno, como te decía, una vez que uno tiene el por qué hago, lo segundo para mí más importante es para quién. Y el para quién serían los usuarios. Nosotros somos de la filosofía que el usuario es como el rey y la reina de los procesos, ¿no? O sea, en todo proceso de comunicación el que tiene el poder es el que está escuchando, el que está del otro lado. El que habla está al servicio del que escucha. Si el que escucha agarra y saca el teléfono o mira para otro lado, el que habla es ahí monigote haciendo ruido, ¿no? Entonces, conocer bien al usuario, conocer qué necesita el usuario, ser útil para ese usuario. Es lo que decía, yo haciendo empatía con mi usuario sé que sacar un poco de incertidumbre en este proceso antes de empezar algo que tiene como mucha inversión, mucho riesgo, es importante. Por ende, esta nota cumple una función de aliviar un dolor, una tensión de mi público potencial. Lo mismo con todo, si yo voy a hacer un producto de un spa o un producto de atención a un cliente, tengo que entender exactamente qué necesita ese cliente de verdad, no lo que dice el prejuicio. Uno siempre piensa que el prejuicio es como el cliché, es el target, ese número a veces un poco más duro. Y cuando uno empieza a entender más con empatía al usuario, puede generar soluciones que sean valoradas, ¿no? Y que la gente las quiera y las sostenga en el tiempo. Sobre todo cuando la economía no va tan bien, el ser útil y tener un propósito ayuda a pasar la tormenta, ¿no? Realmente pasa eso, que cuando la economía va muy bien hay mucha competencia, pero cuando empieza a ir un poco mal empiezan a quedar algunos jugadores que son los más interesantes y los que más valor aportan. Así es. Bueno, esta guía tiene 7 preguntas, me decías, Sí. ¿no? ¿Y cómo fueron surgiendo, digamos, estas respuestas? Fue un trabajo colaborativo ahí del estudio, y lo que hicimos fue hacer las preguntas básicas, que nosotros somos como muy así repetitivos. En el proceso de diseño es muy repetir, y no es tanto, es como yo siempre digo, como una huella digital. Son todas muy parecidas, pero son todas únicas. Entonces las preguntas siempre son ¿por qué? Que es esto, entender por qué hago lo que hago. Lo segundo sería ¿para quién? Lo tercero sería tal vez ¿dónde empezar? ¿Cuáles son los puntos de contacto reales? Que eso es muy importante a la hora de invertir.
energía. Si yo voy a hacer un producto que va a ser venta online, ponerle mucha energía a la web y al delivery, porque son los dos puntos de contacto interesantes para el cliente, ¿no? En vez de gastarte tal vez la mitad del presupuesto en una vía pública que puede ser útil para el posicionamiento, pero no va a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? O no sé, si estás en una empresa de seguros, atender mucho el call center de siniestros, ¿verdad? Porque es el momento de mayor tensión en la vida de tu servicio, ¿verdad? Sí. Es para lo que te pago, para que me atiendas bien cuando tuve un accidente. O en un mega hotel, la recepción es importante, porque si no me tratan bien cuando llego, tal vez que esa inversión de $4 millones no la vale, ¿no? Porque ya me trataron mal. Y son detalles que a veces son cotidianos y como que se dejan un poco de lado, Sí, bueno. que son los que realmente hacen la diferencia. Sobre todo cuando pensamos en las empresas multinacionales que han tenido mucho éxito y uno mira exactamente cuál fue el éxito, era encontrar esos detalles que las hacen auténticas. A veces uno mira la innovación y se deslumbra con lo tecnológico, pero a veces en lo cotidiano se puede hacer mucho impacto, diferenciarse, lograr relaciones de calidad, que la gente entienda cuál es el servicio o el producto que yo estoy aportando. Y una vez que tenemos dónde, que serían estos canales, el otro sería tal vez cuánto invertir, que es otra gran pregunta de que la marca vale mucho, vale poco, cuánto vale una marca como Canal Pro, cuánto valía cuando empezó, cuánto vale ahora. Y generalmente la relación es entre un 10 a un 20% de la inversión. Entonces yo siempre digo, si uno tiene un proyecto y va a invertir $100, y tal vez que está bueno usar uno de estos sitios web que te generan logos casi gratuitos o por $10, porque es coherente esa inversión. Ahora, si yo voy a hacer un proyecto de $1 millón, no tiene ningún sentido hacerlo en una plataforma online gratuita, ¿no? Amerita contratar un estudio, un proceso un poco más integral. Entonces podemos decir que hay formas de hacerlo de forma gratuita online, hay plataformas de freelancers que también pueden hacer trabajos de mucha calidad a buen precio. Después estaría todo el rango de lo que serían los estudios nacionales, que Paraguay tiene ya como una buena cantidad de estudios, así como Brandon hay otros que tienen como muy buenos trabajos. Y también después están los estudios internacionales que en algunos casos muy puntuales ya han trabajado en el país, que serían estas inversiones tal vez que necesitan un impacto más grande o tal vez un desarrollo mucho más complejo. Lo importante es saber cuándo y ser honestos, porque a veces uno siempre quiere lo mejor y a veces lo mejor es lo más adecuado para uno, no siempre lo más caro, ¿no? Claro, claro. Y después de definir la inversión es cuándo, que es para nosotros súper importante el momentum, que hay que ser, no sé, hay que ser como muy honesto del producto que uno tiene, el momento del mercado, el momento de los usuarios, y ser inteligente con eso, porque hay veces que uno llega muy rápido con una idea y la idea no prende, y después 5 años después llega otro que hace lo mismo y la idea sí prende, y entonces el momentum es súper importante. Y ser súper coherentes en si mi proyecto es un prototipo que estoy empezando recién y hacer algo livianito que lo pueda ir mejorando. Si mi proyecto es grande, yo ya tengo éxito, bueno, invertir más tiempo y más energía para formalizarlo y que ya sea una corporación. Entonces es muy importante el ser honestos con el proyecto, con el momento y con los usuarios. Y también ser flexibles, ¿no? Estos son procesos vivos, entonces como que cuando me dicen ¿cuándo termina el proceso? Y nunca. El proceso termina cuando la marca desaparece o cuando vos dejas de estar en la marca. Es una innovación constante, ¿no? Es como crear un jardín, o sea, es decir, ¿cuándo hay que regar el jardín? Y probablemente a la mañana y a la tardecita, todos los días, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, donde hay que cuidar el doble. Y entonces estos son procesos muy orgánicos, son procesos vivos, son procesos de cuidado, más que procesos de inversión. Entonces, como yo siempre hablo mucho, me gusta mucho la lógica femenina para los procesos de marca, porque es más bien una lógica de ver qué necesita el usuario, el cliente, ver qué puedo ofrecer y ser honestos y encontrar relaciones mucho más de confianza que relaciones de venta. Claro. La venta sea por otro lado. Bueno, te iba a preguntar justamente en ese sentido si las empresas aquí en Paraguay aprendieron ya o tienen la costumbre de querer invertir en estos detalles de los que estás hablando justamente, o cuesta todavía que tengan esa mentalidad de, bueno, queremos vender tal cosa con tal marca, con tal logo, vamos a invertir lo suficiente para que salgamos adelante y para que sea una imagen. Buena pregunta, voy a tratar de responder lo más políticamente correcto. Creo que estamos mitad-mitad. ¿Y cuál es la mitad que está teniendo esos cuidados y la mitad de las marcas que te gustan, digamos? Hay muchas, ¿no?, que están haciendo trabajos geniales. Yo siempre uso un ejemplo porque admiro mucho el trabajo que está haciendo el equipo de Albertina, que es una marca de moda, que está haciendo cosas muy bien hechas en lugares muy puntuales, con un impacto gigante a su modelo de negocio. Y es muy inteligente la propuesta, muy coherente. Y te das cuenta como que, digo, el mito es que en Paraguay, no sé, yo me acuerdo de un proyecto familiar muy importante, nos decían que en Paraguay no se toma café. Que el café en Paraguay hace 10 años nos decían no es una buena inversión, mejor hacer una heladería. Por suerte mi cuñada era muy terca, sigue siendo terca y decidió hacer su café, que es el café de acá.
Y hoy en día nadie duda que el café es un lugar de encuentro, que a la gente le gusta, que ahí todo se llena, que hay mucha gente que consume. Entonces, yo creo que cuando las marcas son muy coherentes, apasionadas, honestas, verdaderas con sí mismas, más que tratar de que todo el mundo le caiga bien. A veces las marcas le quieren caer bien a todos, no le caen bien a nadie. Sí. Las marcas que Es son otro así, punto, sí. le va bien, lo logran. Hay algunas que son más innovadoras, otras son más clásicas, más artesanales, no importa eso, lo importante es la autenticidad. Y de las marcas que todavía no lo entendieron son esas marcas que tal vez están ahí como saturando más, como buscando repetir para llegar, las marcas que están tal vez siendo un poco muy así insistentes y que uno empieza a empezar a cerrar la publicidad en internet o a dejar de mirar los carteles. Sí, eso pasa, ¿no? La publicidad invasiva está llegando como al fin de su era, ¿no? O sea, hoy en día el consumidor tiene tanto poder. Antes era hacer zapping, ¿no? Hoy en realidad más que hacer zapping yo puedo incluso elegir dónde estar, pagar para no verte. O sea, hoy el consumidor tiene tanto poder que si no sos útil, relevante o aportás valor o entretenés, que es una forma de aportar valor, el usuario no te va a escuchar. Y ahí voy otra vez al comienzo. El usuario es el que tiene el poder. Y el que provee servicio o el que da un producto está al servicio, al servicio del usuario, entonces hay que ser como muy empático, muy honesto. Ahora se habla del momento de la verdad incómoda, que siempre cuando uno hace una transacción económica hay algo que famoso te decían al final, el asterisco que había sido que no incluía las valijas. ¿Y por qué no me dijiste al principio? ¿No? El usuario hoy te pide mucho eso, prefiero que seas honesto y me digas qué incluís y no incluís en el momento cero, que enterarme a las 3 semanas que tenía que pagar $5.000 extra que yo no sabía, ¿no? Y entonces hoy en día la honestidad es clave en la comunicación. Vivimos varias crisis de honestidad en varios niveles en nuestro país, entonces eso lo hace otra vez más importante. Y somos un país muy joven y esta generación que tanto se habla de los millennials, generación Z, no tienen pelos en la lengua con eso. O sea, o son como son las cosas o me voy. Claro. Me voy de tu local, me voy de no comprar más tu producto o me voy de tu empresa, ¿no? Entonces, Y todo se viraliza, claro. y además se viraliza y queda en las nubes para que lo sigan viendo, ¿no? Entonces, cuando la gente dice no puedo trabajar con este mercado o con estos colaboradores más jóvenes, es porque los colaboradores más jóvenes buscan como ese nivel de honestidad brutal. Y lo mismo está pasando con el mercado. El mercado quiere saber cómo haces las cosas, por qué las haces, dónde las haces. Cada vez el usuario es un poco más, sabe que tiene mucho poder con su compra, tiene un impacto lo que compra. Entonces es importante empezar a migrar hacia esa mirada y el mundo lo está haciendo. Entonces Paraguay tiene como esa chance, que yo siempre digo, somos como los hermanos menores que ya vemos lo que están haciendo los más grandes y ya podemos decir, ok, hacia ahí va la cosa y podemos empezar a caminar hacia ahí. Excelente. Bueno, entonces sí, estamos tomando conciencia desde el nivel empresarial que es necesaria una inversión en imagen de la empresa. Sí, yo creo que estamos en una etapa un poco más madura, todavía nos falta mucho para ser un poquito más profesionales tal vez, pero yo siento que versus 11 años, cuando nosotros empezamos, el comentario más común que recibíamos es el logo lo hizo mi familiar o lo hizo alguien acá dentro de la empresa. Algo casero, algo así medio improvisado. Y me va bien, soy millonario. Sí. Hoy en día ya es un poco más diferente. Hoy en día nos dicen, che, ¿por qué a esa empresa le está yendo tan bien? ¿Y por qué a estos están haciendo tan bien? Y también entender que identidad es tu propósito, es cómo te llamas, es tu logo, es tu experiencia, no es solamente lo visual, no es solamente el color, es la suma de todos los elementos, sobre todo hoy en día que las marcas viven en tantos lugares. Entonces ya no es como antes que el logo era esta cuestión tan formal y también las marcas se han simplificado mucho, entonces hoy en día hay otros códigos también que hay que adaptarse a los nuevos canales, a las nuevas formas. Pero yo siento que la identidad es una inversión inteligente. Las marcas que han construido identidad han podido sostenerse, reinventarse, crecer. Y yo creo que el mercado nacional, sobre todo el mundo emprendedor, está haciendo así casos de ejemplo, ¿no? O sea, son muchos casos que las marcas nuevas, piensen en las marcas que están brotando hace 5 años que vemos por todos lados. Sí. Y todas esas marcas nacionales son interesantes estudiarlas porque están haciendo cosas muy bien, están haciendo como propuestas de valor, están arriesgando inteligentemente, están disruptiendo un poco el mercado. Entonces yo siento como mucho optimismo con esos nuevos emprendedores que están haciendo cosas muy buenas, que son como de triple impacto, ¿no? Ambiental, social y económico. Excelente. Y esas empresas sobreviven cualquier crisis, ¿no? Van a aguantar, van a crecer y van a seguir siendo relevantes para el mercado. Perfecto. Bueno, ahora también hablando un poquito a nivel economía naranja, que 11 años atrás comparando cómo se ubicaba, digamos, el sector creativo, el sector de diseño, de las artes, ¿verdad? ¿Está mejor ubicado ahora eso como imagen a nivel país?
Sí, creo que nos dimos cuenta que el exportar creatividad, cultura, diseño, programación es interesante, es más liviano que los granos las exportaciones típicas de nuestro país. Y también es una cuestión de hágalo o muera, ¿no? O sea, estamos Claro. ante un momento donde la economía mundial está como migrando rápidamente. Antes teníamos 50 años para reinventarnos, ahora tenemos 5 años para reinventarnos. Entonces siento que lo que pasó en Colombia, donde la economía naranja es su bandera hace varios años, ya está dando como un impacto muy positivo a Colombia. Uruguay es otro caso con el tema de programación y software, que hace varios años hay mucho apoyo también ahí y creció muchísimo. Y otra vez, vinculado a nuestro tema de bono demográfico y millennials, Sí, hay sí. mucho potencial para esos rubros, ¿no? O sea, estos chicos hoy en día nacen con la tecnología y la tecnología es mucho más accesible por el tema de que se democratizó. Y también yo siento que hoy por hoy nos estamos sacando un poco ese tabú de que en Paraguay no somos tan buenos para esto o para aquello. Ahí. Al contrario, ¿verdad? Se está descubriendo que realmente hay un potencial bárbaro acá. Sí, y como siempre nos pasa que nuestra creatividad nace un poco de a veces la falta de recursos o falta de estructuras, entonces claramente el chico que se destaca en Paraguay se trepó al cerro, pero sin ningún artilugio, o sea, es como que es Claro. un esfuerzo al doble y también hay mucha resiliencia, ¿no? O sea, Ujú. como que es un tipo de personalidad que puede crear con muy poco recurso, con muy poca libertad a veces, y si le damos recursos y libertad podemos hacer cosas que realmente sean inimaginadas. Y también siento que cada vez está sucediendo de manera más orgánica, ya no está dependiendo de que alguien lo haga, sino ya se está haciendo entre muchos. Excelente. Entonces también una buena señal de que se descentralice, que no dependa de la subvención del Estado solamente, que no Solamente, dependa claro. solo del gremio. Entonces eso yo siento que las economías naranjas están como complejizándose Y y, creciendo. y sobre todo pensando en el mundo de lo que está pasando un poco en el mundo de videojuegos o ciertos rubros que tal vez ni miramos. Yo siento que hacia ahí, o sea, si bien el cine, la publicidad, la creatividad, software son cosas que son como los pilares de la economía naranja, yo siento que hay otros pilares de música, de videojuegos que tal vez están siendo un poquito más desapercibidos, pero pueden ser súper masivos, ¿verdad? Globales. Excelente. Bueno, también para que nos comentes dónde podemos encontrar esta guía de identidad de marca. Buenísimo. Nosotros somos Brandon y nuestro sitio es estoesbrandon.com. Nos encuentran en Facebook, Instagram y en Medium está la nota completa, que es una lectura de 6 minutos y es Medium esto es Brandon. Y ahí pueden leer la nota completa. Le invitamos a leerla, compartirla, usarla, como que creemos mucho en la apertura radical, entonces en el Medium están también nuestros procesos también más creativos y demás, entonces nos gusta lo que dice Gastón Acurio, que dice que antes los grandes chefs se llevaban la receta en el bolsillo cuando se morían y hoy en día los grandes chefs la comparten por internet, ¿no? Entonces nos gusta esta cuestión de que lo bueno se comparta, lo bueno sea útil y ojalá que cada vez más emprendedores puedan emprender más fácilmente, ya que el emprendedurismo es durísimo a veces. Entonces, que por lo menos queremos ayudarle ese primer año que es de sobrevivencia, que por lo menos a nivel marcaria e identidad tengan ahí un poquito de ayuda. Excelente, te agradezco mucho por esta visita. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.